En este video haré un resumen de un curso ya disponible en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com sobre la apertura inglesa, un arma que ha sido empleada por algunos de los más distinguidos campeones mundiales de la historia, tales como Botvinnik, Karpov, Kasparov y el mismísimo Magnus Carlsen. A esta apertura llegamos tras C4. La inglesa es una apertura de flanco, la más prestigiosa de todas dentro de ese rango y que es de corte estratégico, muy sólida y efectiva. El curso tiene muchísimas horas de duración y se profundiza en cada variante y por lo tanto acá solo haré una rápida revisión de algunas de las tantas variantes que allí se abordan. Fíjate que esta será, a grandes rasgos, la configuración que debemos adquirir en varias de las diferentes variantes en la apertura inglesa. Es decir, tener un alfil en G2, un caballo en C3, una torre en B1 y el peón en B4 para un próximo B5. Esta configuración suele darle mucha potencia al alfil fianquetado de las blancas allí en G2. Así es que es importante que tengas en cuenta esta configuración. Pero bueno, vayamos entonces a hacer una rápida revisión de algunas de las variantes que están ejemplificadas en el curso. La primera de todas, la variante simétrica. Entonces, C4 apertura inglesa, C5 la variante simétrica, jugaremos G3 y G6 es la respuesta más habitual. No obstante, también es normal de ver el movimiento caballo F6. Seguiremos con alfil G2 y acá las negras tienen dos grandes formas de continuar, D5 y también E6. Vamos a ver cada una de estas. D5, bueno, continuaremos con C por D5, caballo por D5, caballo C3 atacando a la pieza negra en D5 y como capturar no es buen negocio, pues ayudaría solo al desarrollo de las blancas, por ejemplo caballo por C3, B por C3, se abriría la columna B a favor de las blancas, entonces las negras juegan caballo C7, pues esta suele ser la respuesta. Hay otras retiradas de caballo, pero son todas realmente horribles para las negras. Bueno, seguiremos con caballo F3, caballo C6, A3, preparando un próximo B4, E5, B4 y capturar este peón sería suicida para las negras, así es que estas prefieren sostener su centro con F6. Ahora bien, tú dirás, ok, pero ¿qué pasa tras C por B4? Bueno, simplemente A por B4 y si ahora caballo por B4 nosotros entonces responderemos con caballo por E5 y si alfil por B4, entonces luego de caballo por E5 presionamos al caballo de C6. Entonces las negras buscarán por todos los medios de poner a salvo a su rey y luego resolver los problemas con este enroque. Y entonces, luego de esto, podríamos seguir tranquilamente con caballo por C6, seguido de alfil por C6, lo cual arrojaría una posición agradable para nosotros. Y es por ello entonces que luego de B4 no se captura ese peón, es suicida, y si se juega este movimiento sólido F6. Seguiremos con torre B1, C por B4 por B4, A6. En caso de alfil por B4, esto nos da la posibilidad de jugar caballo por E5, bombazo, y tras F por E5 entonces alfil por C6 jaque, B por C6 y torre por B4. Es por ello que ese peón en B4, no sé si está envenenado, pero sí genera mucho conflicto a las negras. Por lo tanto, prefieren jugar A6. Seguiremos con enroque, las negras alfil E7, B5, A por B5, caballo por B5, caballo por B5, torre por B5, podríamos continuar con D3, alfil E2 y lograríamos una posición que nos brindaría una ligera ventaja, indudablemente, con un alfil en G2 bastante poderoso, ¿no? Eso en el caso de un D5 inmediato tras nuestro alfil G2, pero también te dije que era posible de E6, es la otra opción, bastante empleada, y seguiremos con caballo F3, caballo C6, enroque, alfil E7, D4, rompemos, C por D4, caballo por D4, enroque, caballo C3, A6, alfil F4, caballo por D4, dama por D4, D6 amenaza E5, así es que dama D2, dama C7 tocando en C4, torre a C1 entregando el peón, pero porque hay una idea, y torre D8 es lo que deben de jugar las negras. Fíjate que dama por C4 sería horrible debido a la respuesta caballo D5, atacando a la dama y también al alfil, lo cual deja a las blancas con una ventaja ganadora. Es debido a esto que entonces la captura en C4 es bastante mala,
Por lo tanto, las negras suelen jugar torre D8, nosotros seguiremos con torre F-D1 y logramos una posición cómoda donde contamos con la pareja de alfiles y una presión no menor sobre el peón de D6. Estaríamos mejor. Pero bueno, volvamos a la línea principal, que tras nuestro G3, entonces las negras responden con G6. Seguiremos con alfil G2, alfil G7, caballo C3, caballo C6, A3. La idea, por supuesto, es jugar B4 en buenas condiciones. E6, torre B1, caballo G7 no bloqueando a su alfil fianquetado, B4, D6, caballo F3, enroque, enroque, B6, E3, alfil B7, dama B3, dama D7, alfil B2, torre a B8, D3, con posición sólida y estable. Los posibles planes para las blancas incluyen tratar de jugar un D4, también un torre F1 viene a la mente, o intentar intercambiar los alfiles de casillas oscuras. De ese modo, el enroque del rival quedaría algo más débil. Ahora veremos lo que es la siciliana invertida contra nuestra apertura inglesa. Jugamos C4, E5, G3, caballo F6. Esta suele ser la respuesta más usual. Digamos que las negras tienen muchas otras opciones, pero las más habituales son caballo C6, que nos lleva a algo que se verá en otro capítulo, concretamente al de la siciliana cerrada invertida, y la otra jugada es C6, que tiene la clara intención de ir por un rápido D5. Nos anticipamos jugando caballo F3, atacando el peón central, E4, caballo D4, D5, C por D5, dama por D5, caballo C2, caballo F6, caballo C3, dama H5, caballo E3, alfil C5, dama C2, atacando al peón E4, alfil por E3, F por E3, abrimos la columna F, para la torre del flanco de rey, por supuesto, dama E5, alfil G2, alfil F5, enroque, enroque, B3, de esta manera resolvemos el problema del alfil encerrado, ¿verdad? Caballo BD7, alfil B2, dama E6 y acá un sacrificio de calidad bastante interesante. Torre por F5 que permite, luego de dama por F5, ganar un peón con caballo por E4. Y esto ha sido jugado a nivel magistral, con triunfos para los conductores de blancas. Esto debido a la mayor actividad de sus piezas. Hay una partida bastante interesante entre Anand y Adams, dos grandes maestros de 2700 de Elo, y donde Anand practicó este sacrificio de calidad en F5 y terminó ganando la partida. Así es que no son nada cuentos estos, señoras y señores. Pero bueno, luego de nuestro G3 ante la siciliana invertida de las negras con S5, las negras juegan caballo F6 como respuesta más usual. Seguiremos con alfil G2 y aquí entonces las negras tienen como réplica más repetida este movimiento D5. Decir que hay otras opciones, C6 y también caballo C6. Respecto de C6 es lo mismo que ya repasamos, pues tras caballo F3 transponemos a lo que vimos hace un rato, luego de E4, caballo D4 y D5, etcétera, etcétera, ¿verdad? La otra opción, caballo C6, pero simplemente seguimos desarrollando nuestras piezas con caballo C3, alfil C5, A3, A6, E3, vamos quitándole fuerza al activo alfil negro, enroque, caballo G2, el caballo no debe taponear al alfil fianqueta y además apoya la próxima ruptura de D4. Esto sigue con D6, enroca alfil A7, D4, E por D4 por D4, H6, H3, caballo E7, B4, C6, C5, jugando contra el alfil rival, etc. Nos brindaría un buen juego esto sin lugar a dudas. Pero lo habitual es este D5, ¿verdad? Entonces continuaremos con C por D5, caballo por D5, caballo C3. Se amenaza la pieza y lo mejor para las negras es jugar caballo B6, evitando todo truco que menciono profundamente en el curso. Bueno, seguiremos con caballo F3 atacando al peón, caballo C6, enroque, alfil E7. Fíjate que alfil E6 sería dudoso por D4, lo cual ciertamente será incómodo para las negras porque se abre el juego y su rey sigue en el centro. Algo muy peligroso para las negras. Es por ello que alfil E6 es dudoso, lo normal es alfil E7 y ahora torre B1, jugada interesante. La idea es jugar B4 pero siempre mirando al peón enemigo en E5. A5 las negras impide la idea blanca, D3 enroque alfil E3, alfil E6, torre C1 mejorando la posición de la torre ya que B4 no se puede, ¿verdad? Caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, dama A4, F6 A3,
dama D7, torre C3 y ya se viene un torre FC1 y las blancas estarían ligeramente mejor. Ahora vamos al resumen de otro capítulo, la siciliana cerrada invertida. Vamos a jugar, por supuesto, C4, E5, G3, caballo C6, alfil G2, G6, caballo C3, alfil G7. Y esto se llama la siciliana cerrada invertida porque es igual a la variante cerrada contra la siciliana, pero con los colores cambiados. Bueno, seguiremos con nuestro plan estándar de torre B1 para un rápido B4, A5, A3, nuestro B4 lo queremos hacer sea como sea, D6, B4, A por B4, A por B4, caballo F6, D3, enroque B5, caballo E7. Todo esto tiene como objeto darle mayor potencia al alfil de G2, como puedes apreciar. Caballo F3, H6, enroque alfil E6, alfil B2, dama D7, torre A1 y por supuesto las ideas serían jugar un dama B3, conectando así a las torres y siempre gozar del poder del alfil de G2. Las blancas estarían ligeramente mejor. Ahora vayamos a ver en este resumen de capítulo lo que es el enfrentar a un enfoque de tipo defensa india de rey y defensa Grunfeld. Bueno, abrimos con C4, caballo F6, G3, G6. De este modo suelen jugar los jugadores de india de rey, pero también podemos enfrentarnos a jugadores de Grunfeld y en dado caso ellos preferirán jugar primero un D5 y si jugamos D4 ellos harán G6 y transpondremos a una defensa Grunfeld variante del fianchetto. Sin embargo, somos jugadores de inglesa, así es que jugaremos C por D5, caballo por D5, alfil G2, G6, caballo C3 atacando al caballo y no es un buen negocio para las negras cambiar caballos porque tras B por C3 se abriría la columna B a favor nuestro, así es que las negras habitualmente juegan caballo B6, nosotros D3, alfil G7, alfil E3, caballo C6, caballo F3, enroque, dama D2. Esto brinda la opción de jugar alfil H6 y así eliminar al poderoso alfil de G7 del rival. Las negras continúan con E5, nosotros H4 queremos ir por un H5, así es que las negras se anticipan jugando H5, seguimos con enroque, caballo D4, alfil G5 que fuerza un F6, bloqueando al demonio de G7 y abriendo la diagonal a 2G8, que siempre es perjudicial para el rey negro, ¿verdad? Luego de esto seguiremos con alfil H6 y posteriormente vamos a traer nuestras dos torres al centro y creo que estaríamos levemente mejor en esta posición. Eso en el caso de enfrentar a un enfoque tipo Grunfeld, ¿verdad? Con un rápido de 5 tras nuestro G3. Pero en el enfoque de la india de rey viene este G6 primeramente. Seguiremos con alfil G2, alfil G7, caballo C3 enroque, D3, D6, torre B1. Siempre que podemos, jugamos esta idea con la intención de B4 y B5. Sigue esto con A5, A3, E5, B4, A por B4, A por B4, caballo C6, B5, caballo 7, caballo F3. Y si te fijas, pasamos por transposición a una siciliana cerrada invertida. Habitualmente pasa esto en ese enfoque de india de rey, entonces se llega a transponer a la siciliana cerrada invertida. Ahora veamos el enfoque eslavo, es decir, jugamos C4, nuestro oponente C6, jugada típica de jugadores de defensa eslava. Si ahora jugamos D4, el rival responderá con D5 y transpondríamos a una defensa eslava. Sin embargo, somos jugadores de inglesa, así es que realizaremos, como siempre, nuestro segundo movimiento estándar, G3. Esto sigue con D5, caballo F3, caballo F6, alfil G2, D por C4. Esto es lo más jugado, pero también las negras tienen otras dos grandes opciones. Una es alfil G4 y la otra es alfil F5. Vamos a verlas. Alfil G4, responderemos con caballo E5, atacando al alfil. Alfil E6, C por D5, alfil por D5, caballo F3, E5, caballo C3. E4, caballo G5, atacando al peón sobreextendido de las negras. E3, D por E3, alfil por G2, perdemos la pareja de alfiles, pero las negras pronto también la perderán. Seguimos con dama por D8 jaque, rey por D8, torre G1, alfil D5, caballo por D5, C por D5, caballo por F7 jaque, rey E7, caballo por H8. Luego podríamos seguir con B3, alfil B2 y tendríamos una posición bien interesante donde tendríamos una torre por dos piezas y dos peones de ventaja. Eso en el caso de la línea con alfil G4.
pero también dije que era posible de ver alfil F5, es otra manera. Responderemos con dama B3, tocando en B7, aprovechando la prematura salida del alfil de dama del rival. Las negras contestan con dama B6, D3, E6, alfil E3, dama por B3, A por B3, A6, caballo C3, H6, C por D5, E por D5, caballo D4, alfil H7, caballo C2, la idea es jugar B4, caballo E7, B4, torre C8, caballo A4, alfil D6, caballo C5 tocando en B7, torre C7, rey D2, conectando así ambas torres, y tendríamos una ligera ventaja asociada a tener algo más de espacio y piezas más activas. Así también hay otras tantas variantes para las negras, como la variante clásica, que se da luego de C4 con un E6, ¿verdad? Típico de jugadores que juegan el gambito de dama declinado, que buscan allí un D5. También en el curso está la holandesa, cómo jugar contra esto, ¿verdad? Y también contra las rarezas del tipo B6, del tipo, aunque no lo creas, H5 o caballo C6, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, por un tema de economía de espacio y tiempo, no pongo todo esto en este video resumen, sino que, bueno, te invito a que adquieras el curso y aprendas a jugar contra todos estos sistemas. Así es que si deseas profundizar en esta apertura y comenzar a jugarla con excelentes resultados, anímate a adquirir el curso que está a un precio insuperable. No vas a encontrar nada más económico a este valor. En este curso tendrás todo absolutamente detallado, separado por capítulos, para una mejor comprensión de las diferentes variantes y con cada capítulo indicándote la duración del video. Finalmente, contarás con material complementario, específicamente partidas modelo, que te ayudarán a comprender mejor los tipos de medio juego e incluso los finales que se dan al jugar esta apertura. Como has podido apreciar, la apertura inglesa es un arma confiable para jugar a ganar con blancas a partir de la solidez, de ideas y conceptos claros, y con la garantía que las estadísticas brindan, que en pocas palabras dicen que muchos de los mejores jugadores del mundo han empleado esta apertura. Espero hayas disfrutado de este resumen. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a más personas a suscribirse. Como siempre me despido reconociendo a los miembros, ya que ellos creen en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.